Y cuando son las 9 de la mañana con 3 minutos, iniciamos Voces del Poder. Está nutrido el panorama y el ambiente presidencial. Nos acompaña Gloria Hood, expresidenta de Evópoli y exministra de Transportes. Gracias por acompañarnos, Gloria. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Y nos acompaña también Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes, además, en este panel de mujeres para analizar el escenario político con dos mujeres también que lideran las encuestas, una bien definida ya en la centro derecha, Evelyn Matei, y otra que no se ha definido, o si lo ha definido no lo ha hecho público, pero que pareciera ser el factor que podría aglutinar a la centro izquierda. Estoy hablando de Evelyn Matei y la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo ven que se empieza a dibujar el panorama político de cara a las presidenciales, Bárbara? Bueno, yo creo que es propio del tiempo en el que estamos. Ya entramos en un periodo electoral, uno podría decir pleno, a partir de este 2025. Algo de eso ya se veía durante el 2024, pero yo diría que aún es un tiempo calmo en el sentido de que la última experiencia presidencial nos demuestra que no es necesariamente aquello que durante un tránsito de tiempo vamos proyectando lo que necesariamente se puede consolidar. Y por lo tanto creo que, claro, este es un periodo más bien para proyectar desafíos respecto de lo cumplido, de los desafíos posteriores que tenemos, particularmente quienes hoy día estamos en el gobierno, somos parte del oficialismo, para proyectar un programa, ideas, urgencia, poder dar explicaciones, ¿no?, que no tienen que ver con la explicación de lo no cumplido, sino que también de las dificultades para poder avanzar y la necesidad entonces de ir haciendo en este proceso también mucho acompañamiento, uno podría decir como cívico, ¿no? Que creo que es parte de las lecciones de esta etapa que nos ha tocado vivir. Y entonces, eso evidentemente va a estar marcado por el debate de las figuras presidenciales. Nadie podría decir, vamos a omitirnos de ese debate. Pero es muy saludable que eso vaya muy acompañado y es parte de las definiciones que nosotros hicimos en nuestro congreso del partido durante el 10, 11 y 12 de enero, el evento nacional. Uno de los temas muy en el centro que colocábamos era la necesidad de que esto estuviera muy proyectado con qué es aquello que nos une. ¿Ah? ¿Nos une una figura presidencial y nos une una idea programática, una mirada de país que queremos seguir profundizando? Creo que ahí tenemos varios elementos que podemos desafiarnos a proyectar en esta primera etapa del cuatrimestre 2025. Dentro de todo, deslizas que, haciendo la comparación con la elección pasada, en esta fecha, el presidente Boric no figuraba en ninguno de los escenarios posibles y finalmente llegó al Palacio de la Moneda. Por lo tanto, te quiero preguntar, Gloria, el mismo análisis y sumo el ingrediente, si también se corre un riesgo ser tanto tiempo candidata. No, yo creo que está evidentemente dinámico el escenario en los dos lados. Pero hay cosas que se mantienen con bastante solidez, entre ellos el liderazgo de Evelyn Matei en todas las encuestas, hace mucho tiempo. Y ayer se publicaron 2 estudios de opinión nuevos. Claro, y en todas las combinaciones ella tiene la mayoría. Y nuestro sector, digamos, lo que actualmente es oposición sumado, supera con bastante holgura a la suma de todos los candidatos del oficialismo. Así que se ve una perspectiva favorable para la opción de la derecha y centro derecha que no habíamos tenido hace tiempo y que se ve bastante mejor configurada y, claro, con un liderazgo muy claro. En el oficialismo se ve que hay liderazgos que surgen, pero que no están todavía consolidados. Entonces, hay elementos de incertidumbre ahora, lo que haga el oficialismo y lo que resulte en sus candidaturas también afecta las estrategias que tomemos nosotros. Y ahí pregunto por esas estrategias, porque realmente tú decías, bueno, hay que proyectar lo que viene, estamos partiendo, pero realmente el deadline, la línea está en abril para inscribir candidaturas para las primarias. Sí. Por lo tanto, ahora, hay 3 partidos grandes en la centro derecha que están, se definen en marzo, pero se alinearían tras la candidatura de Evelyn Matei. Está el factor Carter también. No sé si conviene o no en este caso ir a las primarias, si es que es una situación resuelta, y el caso del oficialismo, me imagino que hay mucho candidato, pero sería la que más marca en las encuestas la presidenta Michelle Bachelet. Por lo tanto, ¿cómo lo ven desde esa mirada? Y se entiende que efectivamente marzo está a la vuelta de la esquina y abril ahí. Bueno, son las definiciones que estamos haciendo los partidos. Lo ha señalado el presidente de nuestro partido, el compañero Lautaro Carmona, lo ha dicho en distintos espacios consultados.
frente a nombres que también nosotros, eventualmente como partido, podríamos poner a disposición de la construcción unitaria, y nosotros nos vamos a dar el tiempo para resolver. Pero para nosotros no es baladí el debate del programa, ni tampoco es baladí cómo pensamos proyectar el desafío de crecimiento y desarrollo para Chile, porque no queremos, ni nos parece justo con la ciudadanía, que este debate vuelva a estar encapsulado en los nombres de figuras, cuando finalmente lo que hemos visto en la práctica es que no basta solo con buenos y grandes liderazgos, que son muy importantes y son muy necesarios para poder generar confluencia, para generar unidad, para generar transversalidad en el mundo de izquierda y también de centro izquierda. Evidentemente eso son cualidades propias, no es algo que uno pueda decir, no, mira, da lo mismo, no da lo mismo. ¿Quién pueda mejor representar esos ideales y esos valores? Pero dificultades concretas que hemos tenido hoy día para avanzar no pasan solo por la cualidad o habilidad de los liderazgos, pasan también por las mayorías. Y por lo tanto es muy importante lo que nosotros podamos hacer mirando lo que va a ser el desafío 2025 y los próximos años, considerando la necesidad de tener también mayorías parlamentarias. Por eso nosotros decimos, este debate es muy relevante, no podemos decir no va a estar en la agenda. De hecho, no nos negamos al desafío de primarias, no hemos cerrado la puerta a tener candidatura desde nuestro partido, porque nos parece que eso puede ser contribuyente en un debate que es el debate de fondo, que es cómo le decimos y cómo proyectamos bien hacia la ciudadanía que para poder generar cambios y transformaciones no basta con la capacidad significativa y relevante de los liderazgos, sino que también se requieren mayorías parlamentarias y mayorías que permitan efectivamente que avancemos en las reformas que queremos avanzar, porque ya lo vivimos durante este periodo y ha sido muy evidente que no hemos logrado avanzar con la celeridad que queremos, no solo por, evidentemente, y eso uno no puede decir, oye, mira, no es que lo hacemos perfecto, no, uno también tiene que ser capaz de ser autocrítico, pero en esa autocrítica también uno tiene que ser capaz de reconocer que aquí han habido bordes donde no hemos tenido el apoyo de todos los sectores y donde ha sido muy difícil poder avanzar. Bueno, qué ganas de entrar ahí a la discusión sobre el sistema político también, pero te quiero preguntar sobre la posibilidad de las primarias en tu sector, Gloria. Nosotros hemos planteado que las primarias son una herramienta democrática muy valiosa para definir la candidatura por voluntad popular y que tiene que ser lo más amplia posible. Así que nosotros, por lo menos, si avanzamos hacia un escenario de primarias, nos gustaría que se defina ahí con la mayor cobertura, porque una de las condiciones de la primaria es que... ¿La mayor cobertura te refieres cobertura de toda la derecha, sí, hasta la más derecha? Hasta la derecha que esté interesada y que comparta las visiones de una democracia liberal que nosotros defendemos. Yo creo que en eso hay bastantes alternativas y despejar esas candidaturas nos dejaría además con el compromiso de esas fuerzas que también están en el centro y en la centro derecha principalmente para apoyar la candidatura finalmente de Evelyn Matei. Pero hay incertidumbres todavía respecto a cuál va a ser ese escenario de primaria. Sabemos que tienen sus propias intenciones de llegar a la papeleta en noviembre, pero ¿cómo ven que irrumpe el factor Kaiser? Johannes Kaiser en las encuestas, hoy en las últimas dos encuestas conocidas, las últimas horas, deja en el cuarto lugar incluso a José Antonio Kast, pero lo quiero analizar desde el punto de vista del fenómeno de Johannes Kaiser le queda opción de crecimiento porque todavía no es tan conocido, pero ¿qué significa cuando hemos visto también líderes así a lo largo del mundo y que muchos de ellos han logrado instalar su agenda? ¿Cómo lo ven? Nosotros lo miramos ese escenario con preocupación, nos preocupa que se puedan... O sea, este es un escenario que a veces uno podría decir, pareciera que en vez de estar avanzando, ¿no? Estamos como por lo bajo estancándonos o retrocediendo. Y esos son los riesgos que representan candidaturas como la de Johannes Kaiser. El problema no es él como una figura supuesta en escena, podrá uno gustarle más o menos. Nosotros en particular somos muy críticos de las declaraciones que muchas veces emite en contra de nuestro partido sin ningún fundamento. Sin ningún fundamento, y yo creo que eso le hace mal a la política, y creo que es muy poco sano cuando en los medios de comunicación tampoco esas cosas se relevan. Es decir, acá no puede cualquier persona llegar y decir, mira, frente a alguien que yo no comparto una posición, no, mira, no vamos a hacer el debate de ideas, sino que yo te voy a calificar, yo voy a decir que tú eres esto, que eres lo otro, yo no voy a reproducir esas cosas porque me parece que además es darle un espacio que probablemente es lo que busca la candidatura, que es tratar de generar una falsa polémica respecto de aquello que no es lo central, pero que busca marcar y estigmatizar al Partido Comunista. Y eso a nosotros nos parece que es antidemocrático.
O sea, nosotros tenemos 113 años de historia, nos parece que no es correcto y no podemos aceptar en el régimen democrático, no es un problema nuestro de partido, de que nos hagan un favor, de que somos víctimas, no. El sistema democrático no puede permitirse que esas sean las normas con las cuales estemos haciendo la política. Y por lo tanto para nosotros sí es un peligro, pero insisto, más que por una cuestión propia, además de la crítica, que no podía dejarla pasar respecto de los juicios que emite él y las descalificaciones y las mentiras en contra del Partido Comunista de Chile, lo cierto es que además nos parece muy preocupante como fenómeno mundial, efectivamente, no solo en la región, no solamente en Chile, pero nos parece muy preocupante esta tendencia y esta posibilidad cierta de retrocesos que podemos vivir con algunos gobiernos y regímenes que se están instalando en la región. Lo vivimos en Argentina. Uno puede decir, bueno, pero ¿para qué tanto escándalo? Sí, porque finalmente si hoy van por unos, si hoy van contra los derechos de las mujeres, si hoy van contra los derechos de las minorías, si hoy van contra los derechos de las disidencias, mañana eso sigue escalando. Y eso no es una cosa que uno diga, no, mira, es como contra un sector nomás, no, es contra todos los derechos. Y eso finalmente atenta contra la posibilidad de tener sociedades más equilibradas, con mejor y mayor justicia social. Pese a que nosotros entendemos que una de las materias principales hoy día en el debate y que va o debiera marcar la agenda pública son los temas económicos, son el tema del crecimiento, son el tema del trabajo, los empleos, el debate que va a venir ahora en poquitos meses, ¿no? Porque se va a desarrollar en marzo, abril, sobre el salario vital, la nueva negociación de salario mínimo. Nosotros entendemos que ahí hay un tema gravitante para el país, pero estos otros fenómenos, la posibilidad cierta de retrocesos en derecho, es algo que no podría a nadie que estamos involucrados en política dejarnos ajeno. Gloria, quiero preguntarte por el mismo análisis, las declaraciones, cierto, que nunca, muchas de ellas no han estado exentos de la polémica, de Johannes Kaiser, cómo irrumpe también, cierto, en las encuestas, cuando él conversa mucho más con la derecha que otros sectores. ¿Los dejan un problema también? Entiendo que él no quiere ir a primarias, pero... Lo que pasa es que aquí hay una tendencia que es mundial, en el sentido de que surgen posturas muy radicales, tanto en la derecha como en la izquierda, que son amenazas para las democracias liberales, y eso es lo que nosotros tenemos que proteger. Aquí hay un riesgo cierto de populismo en los dos lados, y creo que eso es lo que nosotros tenemos que anticipar y defender. El discurso populista ya vemos que es rentable desde el punto de vista de captar votos, pero después es muy difícil de ejecutar. Y puede ni siquiera ser tan populista como uno puede ver en algunos casos en la región, pero sin ir más lejos, la misma oferta programática del presidente Boric con que llegó a gobernar no se ha ejecutado, ¿no? Porque tenía una cantidad de cosas que eran inviables. La preocupación nuestra es que haya una oferta seria al país, que lo que se prometa sea posible de cumplir, que haya un escenario viable, real, donde el país se pueda desarrollar y crecer. Pero eso no está en los discursos populistas, tanto de izquierda como de derecha. Pero a la hora de ganar elecciones se ganan con votos. Y efectivamente Johannes Kaiser crece en las encuestas, no sabemos cuánto puede impactar o no en la candidatura de Evelyn Matei. También hay una negociación parlamentaria que viene por delante, donde también se cruzan las ideas. Por lo tanto, ¿qué tan dispuesto está tu sector en poder tener esta conversación con estos líderes que tú bien señalas, populistas alrededor del mundo? Me imagino que dejan una complicación a la centro-derecha. Es que las conversaciones no pueden ser a todo evento solo por los votos, ¿eh? Y yo creo que tenemos muestras ya de lo que un discurso tan fuerte como ese produce después en términos de los costos para el país. Y lo vimos con el Partido Republicano y el Consejo Constitucional, en que con un discurso muy radical, muy fuerte, con mucha promesa, muy centrado en la seguridad, en cosas que finalmente no se han ejecutado, tuvieron los votos, y después cuando tuvieron la oportunidad de tener una buena constitución y que podríamos haber tenido una constitución en que ya se hubiera resuelto el sistema político, la elección de los jueces, los temas de pensiones, temas laborales, la modernización del Estado, todo eso estaba ahí y se perdió por esa postura radical. Entonces el país tiene costos y yo tengo la impresión de que las personas sí tienen la capacidad de discriminar cuando la oferta es populista o no. Y creo que aquí el riesgo que tenemos es justamente de los extremos populistas, que son rentables
en los votos, pero tienen costos después y esos costos los pagamos todos. Esto no lo pagan solamente los que votan por los populistas, los paga el país entero. Eso es muy difícil porque uno pone frente a frente posturas que son más racionales, más viables, más tal vez menos atractivas desde el punto de vista del discurso, justamente porque son serias, versus discursos que son llamativos y que son eslogan y que mueven a las personas, pero sin la responsabilidad que implica poder ejecutarlas o no. Creo que ese es el riesgo y por eso nosotros tenemos diferencias importantes, por ejemplo, en el caso de otros sectores de derecha, en que no compartimos limitaciones a las libertades de las personas, por nombrar algo que es muy sustantivo y que hace una diferencia de proyecto político entre, por ejemplo, Evópolis y Chile Vamos y el Partido Republicano, con el que podríamos tener algún tipo de acuerdo. De hecho, en las elecciones municipales habíamos hecho una distribución de comunas en las cuales podíamos apoyar cruzados algunos candidatos, porque el tema ahí era más local, tenía menos implicancias de trascendencias para el país, claro. Ahora es distinto, ahora se juega mucho más el modelo de país que queremos y yo creo que eso lo hace mucho más complejo de resolver. Claro, complejo el escenario político, quedan algunos meses, pero finalmente no tanto para la elección de primarias. Vamos a ir a la pausa, estamos haciendo Voces del Poder con Gloria Huth, expresidenta de Evópolis, exministra de Transporte, Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Hoy día es un día clave para Catalina Pérez, enfrenta el escenario por el posible desafuero, por su vinculación con Democracia Viva, algo que sigue rondando. Les voy a dejar planteado de inmediato el escenario, cómo se juega esto y cómo lo ven al regreso de la pausa. Ya volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta con más recomendaciones, sobre todo para estos días de calor. Vamos a partir por las series. Comenzamos con la serie No digas nada. Es una intensa inmersión en el conflicto de Irlanda del Norte. El secuestro de una madre viuda de 10 hijos por parte de Lira nos introduce para abordar esta historia compleja y brutal. Eso sí, el eje central es Dolores Price, una destacada miembro del grupo armado en torno a cuya vida se desarrolla esta serie. Las tensiones y dilemas internas se expresan a través de un buen ritmo narrativo y increíbles interpretaciones. Seguimos con los libros. No hubo lista 2024 donde no estuviese destacada la llamada de Leila Guerriero. Este perfil que hace la periodista argentina que nos cuenta la historia de Silvia Lavairo. Es una ex militante montonera que fue secuestrada y torturada, pero que después es mirada con recelo y desconfianza por sus ex compañeros. Es un libro profundo y válido. El Brutalista es una de las películas más esperadas para este verano. Protagonizada por Adrien Brody, nos relata la historia de un arquitecto judío que tras la Segunda Guerra se enfrenta a la crueldad del sistema de Estados Unidos tratando de reconstruir su vida y su obra. Con una duración de casi 3 horas y media ha logrado llevarse importantes premios y corre como fuerte candidata para los próximos Oscars. Y ahora que hay más tiempo y no hay justificaciones, ¿cuáles son los pendientes que van a aprovechar ustedes de revisar por estos días? Nos cuentan y como siempre los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso, 9 de la mañana con 22 minutos. Hacemos Voces del Poder con Gloria Huth y Bárbara Figueroa. Les dejaba planteado esto de la diputada Catalina Pérez, ex Frente Amplio. Las invito porque ya empieza a esta hora, justamente en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, enfrenta la solicitud de desafuero. Vamos a escuchar un poquito y luego vamos al análisis de lo que ahí ocurre. Esto está completamente en vivo. En relación entonces a lo concreto, ¿cuáles son las conductas? Primero, se habría puesto de acuerdo con el señor Contreras, ex Seremi de Vivienda y Urbanismo, para que éste invitara a la Fundación Democracia Viva para que fuera considerada como una institución competente para la ejecución de estos tratos fiscales.
Segundo, habría acordado más bien con su pareja, el señor Andrade, que éste aceptara la invitación, pudiera entregar todos los antecedentes necesarios para la postulación y, en definitiva, obtener estos fondos fiscales. Luego se señala como una conducta de la diputada haber propiciado que el señor Andrade postulara estos programas de inversión y lo asistiera para adjudicarse los fondos fiscales en conocimiento, y aquí lo relevante que indica y el énfasis que pone el Ministerio Público, en conocimiento que ni la Fundación ni el señor Andrade tenían los conocimientos ni las competencias para la ejecución de este trato. Le habría dado indicaciones también al señor Andrade sobre cómo elaborar una estrategia para potenciar en definitiva la Fundación Democracia Viva. También le habría dado indicaciones al señor Andrade sobre cómo tenía que aparentar finalmente que el inmueble que se declaró como domicilio de la Fundación apareciera efectivamente como la sede de funcionamiento de esta fundación. Se habría acordado además con el señor Andrade y el señor Pues Contreras, son las 9 de la mañana con 24 minutos. Esto es lo que ya ocurre a esta hora en la Corte de Apelaciones de Antofagasta en esta solicitud de desafuero contra la diputada Catalina Pérez por este caso denominado Democracia Viva. Bueno, conocemos los escenarios si es que ocurre una y otra situación. Bueno, ¿cuál es el análisis y la mirada que tienen respecto a este mismo tema, Bárbara? Bueno, yo creo que esto es importante que ya se vaya zanjando. Este es un proceso que ha sido largo, que ha permitido y ha dado para mucho debate público y para un cuestionamiento, yo diría que con intencionalidad política respecto de la generalidad de nuestro sector. Esto no es, ni es la representación del Frente Amplio en pleno, ni es la representación del bloque oficialista, como han tratado de decir algunos a propósito de este caso. Y por lo tanto, todo aquello que pueda seguir avanzando y despejando todo asomo de dudas siempre es saludable, ¿no? Y por lo tanto, en eso yo creo que más que ameritar un debate nuevamente, porque sobre eso nos hemos explayado todos, los representantes del mundo oficialista, hemos sido claros que esto tiene que ser aclarado, que tiene que ser resuelto, tiene que operar la justicia, y esperamos que así sea en todos los casos, en todos los casos, los que han tenido tanta connotación pública como este, como otros, que han tenido bastante menos exposición pública y que tienen altos niveles de gravedad también. ¿Puede impactar en un año electoral? Insisto, depende, ¿no? Siempre va a haber sectores que de esto van a tratar de sacar un provecho y decir, mira, todos son esta representación. Nosotros sabemos que eso no es así, por lo tanto creemos que el impacto es... Yo no podría medirlo, no tengo, digamos, ni la capacidad ni la expertise para medirlo, pero creo que son situaciones que uno... Primero, ni las desconoce ni pretende como decir, no, mira, está como debajo de la alfombra porque no lo digo, no existe. Es algo que uno enfrenta en el debate y por lo tanto creo que tenemos la solidez para dar cuenta de que aquí se actúa con total transparencia e insistimos. A nosotros nos gustaría que en todos los casos hubiera el mismo rigor, ¿no? Que a veces no se ve, pero bueno, eso no significa que uno no tenga la capacidad de ir a aclarar que en realidad no somos un sector que esté marcado por este tipo de hechos, como algunos han pretendido, ¿no? Y también quiero hacerme cargo de algo que decía Gloria hace un minuto, esto de los populismos de izquierda y derecha. Yo creo que hay que ser también bien cuidadoso en el uso del lenguaje. Yo no hablaría de que acá estamos frente a fenómenos de populismo de izquierda y de derecha, porque lo que tenemos hoy día son sectores que desde esta posición, entre comillas, de populismo, que algunos podríamos calificar más bien de ultraderecha, más cercana a lo que se conoció en periodo de guerras, ¿no? Lo que uno... ahí uno dice, mira, no tratemos de dar cuenta de que estos son posiciones de extremo nomás, ¿no? Yo creo que eso insisto, es extremar el argumento, porque, por ejemplo, en el caso del debate de pensiones, decir que fuimos todos lo mismo o que los extremos se encontraron, eso no es efectivo y eso le hace mal, insisto, al debate de la política y de la democracia institucional. Quedó pendiente ahí, sí. ¿Cierto? Atajar esto, yo las mandé a la pausa, sí. Así que vamos a ordenar esto. Estamos hablando del caso de Catalina Pérez, sí. Pero también quiero darte la posibilidad que puedas responder si es que así tú también lo yo prefiero opinar sobre Catalina Pérez, que no es solo el tema Catalina Pérez, yo creo que es insólito la forma en que hemos conocido la verdad de ella misma. Ella partió negando todo y después por goteras se ha ido sabiendo que efectivamente la filtración, que ella estaba al tanto y ella lo negó rotundamente. Entonces creo que hay una cadena de información que ha ido saliendo a la fuerza, no porque ella haya colaborado,
Y esto es una parte, eso yo creo que está bien, Catalina Pérez, y mi impresión es que es bueno desaforarla porque ella tiene que contar todo lo que sabe. Pero el caso Fundaciones es mucho más amplio y aquí hubo recursos fiscales que se destinaron a usos que todavía ni siquiera están muy claros y que no fueron al objetivo para el cual se destinaron en el presupuesto, que era ayudar a las personas de más escasos recursos en distintas regiones. Y lo vemos no solo en el caso de Catalina Pérez y Antofagasta, después apareció esto en todo el resto del país. Entonces, me parece que hay muchas explicaciones que dar, no solo por aquellos que están visibles y que hemos observado sus actuaciones o a la fuerza las declaraciones que han ido surgiendo. También a mí me llama la atención que cantidades tan grandes de recursos fiscales hayan podido salir sin una colaboración más amplia. Y quiero ser bien explícita aquí. En el Estado de Chile, si DIPRES no aprueba una transferencia, esa transferencia no se hace. Si DIPRES no da la orden a Tesorería, Tesorería no emite los pagos. Aquí no es que el Ceremi tenía una cuenta corriente y le traspasó la plata a alguien. Eso no funciona así. Y eso para mí todavía es una enorme incógnita. Es el flujo de los recursos. ¿Quién aprobó y por qué salió de Tesorería un pago a alguien que es un particular y que todavía no se sabe a dónde? Por lo tanto, de acuerdo a lo que tú indicas, tiene que haber conocimiento de estas transferencias que en Tesorería o en la DIPRES, dependiendo de dónde emanar el pago. Yo estuve 4 años como subsecretaria y 4 como ministra, y por lo menos a mí nunca me tocó la posibilidad de hacer una transferencia o hacer un pago que no pasara por ese trámite interno. Además de todos los chequeos alguien que aprobara y quisiera la transferencia. Primero se tiene que aprobar dentro del ministerio. Esto no lo aprueba un Ceremi. Los Ceremis no tienen las facultades para hacer esa transferencia. Ellos no manejan los recursos. De manera que aquí me parece que hay muchas piezas faltantes todavía dentro incluso del Ministerio de Vivienda. Sabemos poco cómo fue todo el proceso. ¿Quién aprobó? Cuando uno firma las resoluciones que van a los pagos, viene con varias pequeñas firmas de personas antes, el encargado de finanzas, el fiscal, la persona que está a cargo del proyecto. Por eso a mí me llama la atención que esto se siga tratando como el caso Catalina Pérez, cuando detrás hay una montaña de dudas que no han sido aclaradas y que implican mal uso de recursos fiscales. Bárbara, yo creo que eso es clave aclararlo. Bárbara, ¿cómo ves tú? Porque finalmente lo que dice Gloria es que, claro, estamos viendo, porque vivimos en este momento la posibilidad de desafuero de Catalina Pérez a esta hora en la Corte de Apelación de Antofagasta, pero que esto es mucho más grande que solo Catalina Pérez y que tiene que ver con otras personas, otras piezas del puzzle, de acuerdo a lo que dice Gloria, que no están todavía y que no encajan, como por ejemplo personas en la DIPRES o en la Tesorería, de acuerdo a lo que tú indicas. ¿Cómo ves tú? ¿Es solo el caso de Catalina Pérez o efectivamente es mucho más amplio? O sea, yo me imagino que esto es un tema que debe estar en esa investigación, por algo hay sumarios internos. Yo no he sido nunca funcionaria del Estado de esta categoría, solamente mi rol de embajadora que nos designó el presidente Gabriel Boric, pero evidentemente acá todos sabemos que en cualquier espacio laboral, las decisiones no son solo de una persona. Ahora, tienen visados previos. Ahora, si uno quiere hacer toda esa cadena, me imagino que es parte del proceso que se está haciendo en el marco de la investigación sumaria. Me imagino que ese es el proceso, pero a eso me refería precisamente cuando decía, tratamos de hacer de esto un tremendo, una situación como de extrema colusión de actores, cuando a mí me parece que hasta ahora, y de las propias declaraciones que han emitido tanto el ministro de Vivienda como otras autoridades, lo que uno percibe es que el caso no tiene esa envergadura. No la ha tenido hasta ahora y por lo visto dentro de las propias investigaciones que se están haciendo en las distintas instancias tampoco se llega a esa orilla hasta ahora. Yo no puedo, digamos, ni me voy a poder hacer una defensa férrea precisamente por lo que decía Gloria, ¿no? Porque efectivamente en este caso y particularmente respecto a la situación de Catalina Pérez hay una responsabilidad política también que se está abordando, ¿no? No digo que es lo que se esté enjuiciando, pero evidentemente hay una responsabilidad política que está detrás. Pero creo, e insisto, acá estos son procesos donde están actuando los que tienen que actuar. Yo no esperaría que haya mucho rigor para que esto efectivamente despeje cualquier asomo de duda y no se transforme en esta lógica de la constante persecución de sectores que no estamos involucrados particularmente, ni que somos
actores que uno podía decir, mira, su sello es la corrupción, porque eso no es así. Y por eso yo digo, acá uno podría mirar los casos tan graves como lo ocurrido con Hermosilla y el rol de personeros de gobierno de Sebastián Piñera ahí. Y eso no es una cuestión que uno se invente. Está ahí, está en investigación. Ahora, ¿eso significa que toda la derecha es corrupta? No. Pero tampoco nosotros nos pueden venir a tratar de poner ese sello, cuando en realidad en la historia me van a perdonar, pero no somos los actores que hemos estado involucrados en casos de corrupción. Entonces yo también en eso pongo una frontera, digo, y por eso me parece que ha sido muy correcto el actuar, en el sentido de que aquí tiene que abordarse toda la verdad y investigarse todo lo que se tenga que investigar. Si esto, ¿por qué nos va a hacer mal? No, nos hace bien, siempre y cuando en esto no hayan otros intereses, siempre y cuando en esto tengamos plena garantía, porque lamentablemente con el caso de Hermosilla lo que hemos visto es que aquí hubo actores, incluso del Poder Judicial, que fueron cooptados. Y eso, yo diría, no es una cosa menor. ¿Eh? Avancemos porque uno cuando pensaba que febrero era un mes tranquilo, ¿se acuerda? Tiempo atrás, claro, antes tranquilo, decía poco carente no, de noticias. Quedarse de turno febrero era muy relajado. Claro, quedarse de turno, que en los medios era relajado. Bueno, eso cambió drásticamente. Bueno, pues, se fija también para este lunes la revisión de la admisibilidad del requerimiento contra la ministra Maya Fernández, que fue presentado por legisladores de la oposición. Es otro de los temas que también va a ocupar la agenda el día de hoy, así que dejo abierto el micrófono para el análisis también respecto de lo que va a ocurrir el día de hoy, cómo se suma otro antecedente más, dependiendo de lo que vaya a ocurrir ahí. Sí, ese caso es más delicado por las implicancias que tiene, pero a mí me sigue llamando la atención que dos personas con los cargos que tienen, como la senadora Allende y la ministra Fernández, no hayan sabido, porque está escrito en la Constitución, una cosa mínima, que es qué cosas uno puede hacer o no con el Estado, qué cosas uno puede hacer o no como en el rol que tiene. Y eso la Constitución dice textualmente que no se puede hacer contratos con el Estado. Entonces me llama la atención desde el origen. Se ha dicho mucho que una cadena de abogados no lo detectó o que algunos lo detectaron, advirtieron. Eso es menor. A mí me llama la atención que las personas afectadas potencialmente, como la senadora o como la ministra, no hayan parado esto en el origen, porque es algo que no pueden hacer, es algo que uno sabe que no puede hacer. Y lo mínimo que uno espera de un ministro o de un senador es que se haya leído la Constitución. Por eso a mí me llama la atención. Yo entiendo que hay que despejar, en fin, entiendo también que se llegó hasta la etapa de firmar un contrato, es decir, no había un desconocimiento. Y sí me llama la atención que se haya llegado a elaborar ese contrato sin cumplir el requisito mínimo, que era que una de las firmantes no podía firmar ese contrato. Entonces, hay una serie de incógnitas, pero mi duda mayor está en el punto de partida. Básicamente en la senadora y la Sí, ministra, porque sí. ellas mismas no frenaron En no esto, haber dicho yo esto no conscientes lo de puedo lo que pasa hacer. en la Constitución. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso, Bárbara? Mira, desconozco cómo habrán sido las conversaciones. Tiendo a suponer que quizás hubo esa atención, porque además hemos conocido que también dentro de la propia institucionalidad se señalaron reparos respecto de esta iniciativa, que es una iniciativa loable, que nadie podría de suyo cuestionar como principio, no como el espíritu de lo que se buscaba hacer. Lamentable, efectivamente, haber llegado a este punto, tanto por la senadora Isabel Allende como por Maya Fernández, por su intachable e íntegra acción permanente, y por lo tanto uno dice, qué lamentable también este punto, ¿no? Que mancha su historial y su trabajo. Uno podrá tener diferencias políticas, muchas veces no hemos estado de acuerdo en todas las materias, pero uno ha visto una acción, un desarrollo en la política muy íntegro, y creo que eso es algo que a uno evidentemente le causa un pesar por esta situación. Lo otro creo que evidentemente es un error, y en eso no podemos ser ciegos. Y en eso evidentemente también tiene que haber todo el rigor de el seguimiento, porque estas situaciones efectivamente no nos las podemos permitir cuando somos autoridades de gobierno, cuando estamos al más alto nivel, cuando por muy loable que sea una iniciativa nosotros la queremos sacar adelante, tenemos que ser en extremo rigurosos, porque si no ocurre esto, ¿no? Que se siembran mantos de duda en un tiempo donde la política está en sospecha, y por lo tanto puede quedar la ingrata sensación de que, bueno, no sabían bien qué fue lo que pasó ahí. Entonces creo que en eso uno tiene que ser capaz de decir, cuando se cometen los errores, tenemos que luego también ser capaces de corregirlo de la manera más ferviente, ¿no? Como con toda la convicción, para que esto no manche nuestro actuar y nuestro hacer,
porque si no, se pierden otras cosas que han sido muy valiosas. Haber avanzado, por ejemplo, en la reforma de pensiones, que fue trascendental. Hoy día, tener un salario mínimo de sobre 510.000 pesos, cuando hace un par de décadas, hace una década atrás era como, ¿cómo se les ocurre? Son utópicos, jamás vamos a poder llegar a eso. El royalty, o sea, todas las otras iniciativas que han ido avanzando, el pago de la deuda. Yo que vengo del mundo de la docencia y que conozco a las colegas, histórica, claro. Haber visto que se lograba avanzar en este punto fue algo fundamental, y creo que ahí jugó un gran rol nuestro ministro, Nicolás Cataldo. Yo lo quiero reivindicar, creo que ahí el ministro fue trascendental. Entonces, estas situaciones terminan obnubilando, terminan cerrándole la puerta a estas otras cosas que brillan en términos de política pública, y eso evidentemente que a uno como parte del oficialismo le pesa. Tenemos una jornada intensa en este lunes 10 de febrero. Les quiero agradecer por acompañarnos en Voces del Poder. Gloria Hood, expresidenta de Evópoli, exministra de Transportes, y Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista. Que tengan un buen día. Muchas gracias por la invitación. Bien, pues 9 de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa, volvemos de inmediato. No se vayan.